Bien, el día de hoy vamos a empezar con las fórmulas de derivación. Y las fórmulas de derivación o derivadas, las podemos separar en tres secciones, ¿de acuerdo? Las básicas, las de producto, bueno, esta línea no, y las de funciones generales. Para una vez que hemos aprendido a hacer estas, ¿de acuerdo? Pasamos a la regla de la cadena. ¿Vale? En mi caso, a mí me gusta trabajar primero con la sección de las básicas, después con la sección del producto y por último con funciones generales, ¿de acuerdo? El texto va un poquito al revés, ¿sale? Insisto, para mí, mi gusto es atacar esto primero, esto segundo y esto tercero, pero el texto generalmente pues, no está de acuerdo conmigo, si inicia con pero este lo utiliza como segunda opción, esta como tercera, pero estamos de acuerdo que lo último que se debe ver es regla de la cadena, ¿de acuerdo? Lo que vamos a empezar es abriendo nuestro formulario y revisando las fórmulas y tratando de entender a qué se refiere, ¿vale? En el formulario tenemos, tenemos estas diferentes fórmulas para derivar. Y esto hay que entender que la 1, la 2, la 3, la 4, ¿sale? Y la 8 son fórmulas básicas de derivación. Con estas resuelven casi cualquier función polinomial que no tenga que ver con productos, ¿de acuerdo? Ni con divisiones, ¿sale? Y la 7 es la regla de la cadena. Entonces, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 8 serán para mí fórmulas básicas. 5 y 6 son fórmulas de producto, ¿sale? Y de la 9 en adelante son fórmulas de funciones generales. ¿Por qué son funciones generales? Porque en realidad tú ves esta forma, e a la x, y este es el resultado. Tú ves ln de x y este es el resultado. Tú ves seno de x y escribes coseno. O sea, no te preocupas por el intermedio o no hay nada más que hacer intermedio. Por eso son fórmulas de funciones generales porque el resultado es directo. Aquí sí hay que hacer un poquito más porque hay que ver cómo está constituido y cómo se va a separar, ¿de acuerdo? Aquí la lectura es bien simple. De la 1 es que la derivada de cualquier cosa que no tenga x es 0. Cualquier cosa, ¿de acuerdo? Si está solita, esa derivada es 0. La segunda lo que te trata de decir es que si ves un número multiplicando a una expresión que lleve x, puedes sacar la constante y derivar por separado la f. Aquí lo que te está tratando de decir es que si algo se suma, si tienes dos expresiones con x que se suman o que se restan, ¿sale? Lo que vas a hacer es derivar esta por su lado y después derivar esta de manera independiente. También aquí. Y la regla más importante de aquí es esta. ¿De acuerdo? X a la n es nx a la n menos 1 independientemente de quién sea n. Y todo lo que resta es trabajar con álgebra. Entonces, espero que tengan su formulario a la mano. Si no, voy a tratar de ir mencionando las formas que estamos utilizando. 1, 2, 3, 4 u 8 para los diferentes ejercicios, ¿de acuerdo? Que son con los que vamos a empezar. Y algunos ejercicios nos van a pedir expresiones de las que están acá abajo. Entonces, vamos a irlos trabajando poco a poco. Para eso vamos a empezar con ejercicios de la página 180. Entonces, página 180. Y vamos a irnos muy despacio, ¿de acuerdo? Yo creo que nos da tiempo en estos 10 minutos de resolver unos 5 o 10 ejercicios, porque en realidad es relativamente sencillo. Por ejemplo, el ejercicio 4. La derivada, bueno, nos dan la función f de x, raíz de
30. Ok. Bueno, nos piden calcular la derivada de la función f de x, que es equivalente a calcular la derivada de la raíz de 30. La pregunta, ¿esta cosa lleva x? La respuesta es No. no, no lleva x. Entonces significa que vamos a aplicar la regla número 1. Y ese lo que nos dice, tú escribes 0. Ah, pues aquí es 0. ¿De acuerdo? Es una lista de instrucciones que debes de hacer. Que esta lista de instrucciones, que es su formulario, lo deben de combinar con lo que ya sabemos de la construcción de funciones. ¿De acuerdo? Esa es la idea del formulario. A ver, vamos con el 6. Ejercicio 6. Tenemos f de x igual a 7 cuartos de x cuadrada menos 3x más 12. ¿Sale? Ok. En este caso, la derivada de f de x es la derivada de 7 cuartos de x cuadrada menos 3x más 12. Bien, tengo sumas y restas, entonces, según esto, tendría que separarlas, según nos lo dicen las fórmulas 3 y 4. Si en medio hay un signo de más, lo separaré con signo de más. Si en medio hay un signo de menos, separo con un signo de menos. Entonces, en este caso, pues noto 3 pedazos. 1, 2 y 3, separados por un signo de menos y un signo de más. Entonces esto se me transforma en 3 derivadas. La derivada de 7 cuartos de x cuadrada menos la derivada de 3x más la derivada de 12. ¿De acuerdo? Voy a poner esto entre paréntesis. Bien, este es 7 cuartos es un numerito que multiplica x cuadrada. 3 es un número que multiplica x, es decir, 7 cuartos y 3 son números que multiplican expresiones que llevan x. A cosa diferente con el 12, que ahí no hay absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, donde tenemos el 7 cuartos y donde tenemos el 3, podemos aplicar la fórmula número 2, es decir, lo que te dice es, saca ese numerito y deja la derivada del resto. Ah, eso significa que este número y este otro número van a salir de la derivada. En el otro caso, en este caso, no, porque ahí no hay ninguna expresión que lleve x. ¿De acuerdo? Luego, entonces, ¿qué sería? Sería 7 cuartos de la derivada de x cuadrada menos 3 veces la derivada de x más la derivada de 12. ¿De acuerdo? Bien, vamos a nuestro formulario nuevamente. En donde tenemos x a un exponente, utilizaremos la fórmula número 8. Y donde tenemos el 12, pues aplicaremos la regla número 1. ¿De acuerdo? En este caso, la regla número 1 te dice que esto se va a volver 0. ¿De acuerdo? Esto es 0. Aquí, en este, el exponente es 2 y en este el exponente es 1. ¿Y por qué hago hincapié en el exponente? Porque la fórmula me dice que voy a tener n x a la n menos 1. Entonces, n menos 1, que es un elemento importante, pues sería 2 menos 1, 1. Y n menos 1, 1 menos 1 nos daría 0. Luego, la fórmula la voy a reescribir acá, de x a la n es n x a la n menos 1. Lo único que tengo que hacer es escribir la expresión en este orden. Primero para este y después para este. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos daría? Bueno, primero 7 cuartos porque pues, es independiente el resultado de la derivada. Y tengo que escribir n, que es 2, x a la n menos 1, que es 1. Es decir, 2x a la 1. Y ese es el resultado de esta expresión.
¿De acuerdo? Menos 3. Y aquí sería 1 por x a la 0. Siguiendo esta estructura. ¿De acuerdo? Ese es el resultado de esta expresión. Más 0, porque la derivada de esta expresión pues, nos da 0. Y aquí viene el truco mágico del álgebra, ¿sale? Porque sería 7 por 2, ya podemos hacer multiplicaciones y demás y agregarle un 1 aquí abajo. 7 por 2, 14, entre 4 nos daría 7 medios. X a la 1, pero la potencia 1 no se escribe, ya. ¿De acuerdo? Y en el otro sería menos 3 por 1 nos da 3. Todo número elevado a la 0 da 1, ¿de acuerdo? Entonces esto es 1, entonces sería 1 por 1, 1 por 3, 3. Y ya. Eso es todo. Se acabó. Esto es lo que se hace aplicando todas y cada una de las fórmulas, ¿de acuerdo? La idea es que nosotros lo resolvamos un poquitito más salvaje, ¿de acuerdo? Un poco más rápido porque si ustedes se ponen a hacer esto de manera tranquila en un examen, pues vamos a tener problemas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo aplicando o siguiendo estas reglas, ¿sale? Podemos hacerlo un poquito más rápido. Y eso se basa en el entendimiento de que la derivada de una constante es 0 y de esta expresión y separando las constantes cuando multiplican. ¿De acuerdo? Para eso, pues, veamos otro ejercicio. A ver. El 8. Ejercicio 8. Pregunta, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, sí, profe. Sí. Ok, perfecto. Bueno, voy a confiar en ustedes. Bien. Vamos a resolverlo un poquito más rápido. Vamos a calcular la derivada de f, pero f es una variable que depende de t, entonces la derivada va a ser con respecto a la variable t. ¿De acuerdo? Y esto sería la derivada de 1.4 t a la 5 menos 2.5 t cuadrada más 6.7. Ok. Revisando el ejemplo de arriba, pues esto se separó y después de que se separó se sacaron las constantes y al final realmente lo que hicimos fue multiplicar el exponente por el número que está al lado y al exponente restarle 1. ¿De acuerdo? La parte más importante de esta sección fue identificar quién era el exponente y cuánto nos daba de restarle 1. ¿De acuerdo? Para poder tener el resultado final. Al exponente, al coeficiente que la acompaña, la multiplicamos por el exponente y al exponente que pusimos después le restamos 1. Tanto para este caso como para este caso. Y las constantes desaparecieron. Ese análisis nos va a permitir atacar esta y esta sección. ¿Por qué? Porque de aquí, en este caso, n sería 5 y n menos 1 sería 4. Aquí n es igual a 2 y n menos 1 sería 1. Y esta cosa es una constante. Por lo tanto, su derivada es 0. Luego, entonces, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar este por este, y aquí también este por este número, y después escribir la t con el exponente que nos da después de restarle 1. Y eso hace que sea mucho más rápido. ¿Cuánto es 1.4 por 5? 7. 7t a la 4. Menos 2 por 2.5. Sí, 5, ¿no?
5, perfecto. 5t a la 1, pero el exponente 1 se omite. Y ya, terminamos. ¡Tarán! Ya. Este fue más rápido. Simplemente aprovechando la regla de que tenemos esta oportunidad de el exponente multiplicarlo por el coeficiente y el exponente restarle 1, ¿de acuerdo? Ya, ocupamos todas las fórmulas, solamente que lo hicimos de manera más rápida. Vamos a hacer otro ejemplo para que esto vaya quedando más claro. Vamos a hacer el 10, ¿de acuerdo? Ejercicio 10. ¿Qué dice el ejercicio 10? H de U es una función que depende de U, es 3U menos 1, U más 2. Ok. Y si bien esta función podríamos decir que es una función que es un producto, en realidad nuestro trabajo va a ser realizar el álgebra previa para que no tengamos que hacer un producto. Eso nos da 3u cuadrada. Luego este por este nos da más 6u. Luego este por este nos da menos u. Y este por este nos da menos 2. Es decir, tenemos que derivar en realidad 3u cuadrada más 5u menos 2. Y entonces aquí es cuando decimos, bueno, ¿No es n más 6? sí es más 6, pero menos 1. Gracias. Árale. Aquí n es igual a 2 y n menos 1 es igual a 1. Aquí n es igual a 1, n menos 1 pues es igual a 0. Y aquí pues es una constante. Ok, pues ya es más rápido. Es 3 por 2, esto nos da 6, u a la 1, pero el exponente 1 no se pone. Cuando tenemos la variable a la potencia 1, lo que vamos a hacer es simplemente desaparecer la variable y quedarnos con el número que la acompaña, porque sería 5 por 1 sería 5 y desaparece la variable. Ya, eso es todo. Y este caso, como es constante, pues también desaparece porque la derivada de una constante es 0. ¡Tran! Ya acabó. Y así fue de sencillo esta derivada. Ya, lo encerramos para que ahí sepamos que está la derivada. Y se acabó. ¿Ya? Eso es todo. Hagamos otro ejemplo. Vamos con el 10 y con el 14. No, ya hicimos el 10. Vamos con el 12. Ejercicio 12. B de y igual a y a la menos 3. Ok, eso está interesante. ¿Qué hacemos en este caso? Creemos la derivada con respecto de y, porque y es la variable, la función b de y esta es la derivada de y a la menos 3. Seguimos aplicando las reglas de las que hemos estado hablando hasta el momento. ¿Cuál es? Bueno, primero, pues este es un a, no es y. Entonces a es una constante. ¿Cuánto vale? Quién sabe, pero es una constante. Y por otra parte, esta que es más intensa. ¿Cuál es el exponente aquí de la y? Pues es menos 3. La regla es exactamente la misma. Le restamos 1. Menos 3 menos 1 menos 4. Me debían 3 pesos y me piden uno prestado, pues ya me deben 4. Entonces aquí el resultado es menos 4. ¿Cuál es el resultado final? Menos 3 por a nos va a dar pues menos 3a. Digo, no sé cuánto es menos 3 por a, pero pues es menos 3 por a. No puede ser otra cosa. Cuando sepa cuánto valga a, pues ya haré el producto final, pero mientras es menos 3 por a. ¿De acuerdo? Así. ¿Cuánto es menos 3 por a? Pues menos 3 por a. ¿Ya? Y nos queda y elevado a la menos 4.
Si se dan cuenta, este es como que así uno se queda con cara de, quiero hacer algo más, pero pues, no es posible. Así se queda y ya, pues sí, es medio frustrante esta, pero pues así es. No hay nada más que hacer, más que indicar cuál es el proceso que seguiría la derivada. ¿De acuerdo? Eso es todo con esto. Vamos con un caso más, ¿de acuerdo? Todavía nos da tiempo de ver el ejercicio 14. El ejercicio 14 me entretiene porque es divertido. Es esta cosa, tenemos la función y de x, porque pues ahora la variable es x. Tenemos x a la 5 tercios menos x a la 2 tercios. Bien. Bueno, pues lo que queremos derivar con respecto de x es y, pues es la derivada con respecto de x a la 5 tercios menos x a la 2 tercios. Bueno, pues ¿qué creen? Que el proceso es exactamente el mismo. ¿Cuánto vale n aquí? 5 tercios. Bueno, ¿cuánto es n menos 1? La forma más sencilla de identificar cuánto es una fracción al restarle 1 es al número de arriba, resten el número de abajo. ¿Sale? En este caso sería 5 menos 3 es 2 y se mantiene el denominador, 2 tercios. Lo mismo en el otro. Aquí n es igual a 2 tercios. N menos 1 sería a 2 restenle 3, sería 2 menos 3, sería menos 1. Bueno, pues sería menos 1 tercio. Y ya. ¿Cuál es el resultado final? Sería este número por el coeficiente. 1 por 5 tercios, pues esa sí me la sé. 5 tercios de x elevado a la 2 tercios. 2 tercios por 1 pues sería menos 2 tercios de x a la menos 1 tercio. Y ya. No hay mucho más que hacer ahí. ¿De acuerdo? Más o menos, dudas, preguntas. Todo bien, profesor. Bueno, pues No. vamos a detenernos un minuto entonces.